Vamos a continuar con la radiotelefonía. En un principio se usó la telegrafía por hilo inventada por Samuel Morse porque era la única forma posible de enviar mensajes. Eso fue en 1838. En 1889, Guglielmo Marconi resolvió el problema de la sintonía marcando el inicio de la radiotelegrafía. Con el advenimiento de la radiotelefonía, ya vimos a Fenton, el canadiense, ¿se acuerdan? Ya fue posible comunicar ideas, proyectos, ideales, sentimientos, etcétera, pues a través de la voz, ¿no? Aquí está el canadiense Reginald Audrey Fessenden, nacido en Boston, nacido, ¿no?, en East Bolton, Quebec, Canadá. Fue muy reconocido por sus trabajos en las primeras épocas de la radio, incluyendo el uso de ondas electromagnéticas. También trabajó con ay, ¿quién es este cuate? Se me olvidó ahorita su nombre, muy famoso, Thomas Alva Edison. En 1900, Fessenden trabajaba para la United States Weather Bureau, que es el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, donde desarrolló el principio heterodino. Ese principio heterodino, ¿verdad? Estamos hablando de 1900, fue el que ha servido hasta antes de la aparición de los rayos definidos por software, que son de muestreo directo, con el que dos señales combinadas producen un tercer tono audible. Experimentando con un transmisor a chispa de alta frecuencia, transmitió con éxito la voz humana el 23 de diciembre de 1900 a través de una distancia de 1.6 kilómetros. El 21 de diciembre de 1906 realizó una extensa demostración de su nuevo transmisor alternador en Brant Rock, mostrando su utilidad para enlaces punto a punto de telefonía, incluyendo la interconexión de sus estaciones con la red telefónica, o sea, el famoso patch phone. Y los aficionados siempre hacen un arrima patch, ¿no? En la noche del 24 de diciembre de 1906, en Nochebuena, utilizó su transmisor alternador para emitir una pequeña secuencia desde Brant Rock que incluyó la canción Oh Holy Night, tocada por él mismo con el violín, y la lectura del pasaje de Lucas capítulo 2 de la Biblia. Una semana después, en la noche del 31 de diciembre, realizó una segunda transmisión de características similares. La audiencia principal de estas transmisiones era un número desconocido de operadores de radio a bordo de barcos a lo largo de la costa atlántica de los Estados Unidos. Así nació la transmisión del habla, que luego ha sufrido múltiples modificaciones, siendo el origen de las estaciones de radio comercial y la radiotelefonía de aficionados, o como comúnmente decimos los radioaficionados, fonía. Esta es la estación que montó en Brant Rock Fessenden, ¿no? Se ve bastante alta, yo nomás con verla, digo que no sé, con ver la persona que está aquí abajo, la silueta, ver los edificios, pues no sé, esta torre tendrá casi 100 metros de altura, ¿no? Por el tamaño que se ve. Muy alta. Muy alta, ¿eh? Definitivamente muy alta. ¿Y quién pagó eso? ¿Quién lo ayudó? Me supongo que tenía sus mecenas, Mecenas, claro. sus mecenas, sus patrocinadores, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a pasar a ver en fonía cuáles son los modos de transmisión comunes. Pues desde luego la amplitud modulada, que cada se usa muy poco, aunque todos los radios, incluso los más modernos, siguen trayendo el circuito y el botón para transmitir en amplitud modulada. Frecuencia modulada,
la banda lateral, tanto la de arriba como la de abajo. Estos 1, 2, 3 modos de transmisión son utilizados para transmitir la voz. En medium frequency y en HF casi no se usa la amplitud modulada porque el ancho de banda es el espacio radioeléctrico que ocupa la amplitud modulada, es de 6 kilohercios, por lo que lleva mucho ruido y la información solo está en las bandas laterales, la de arriba o la de abajo. Al suprimirse la señal portadora y una banda lateral, tendremos la misma información en solo 3 kilohercios, o sea, la mitad, con menos ruido y capacidad de transmisión a grandes distancias con poca potencia. ¿Eh? Y fíjense una cosa, no se trata de aumentar, se trata de disminuir. No solo disminuye el ancho de banda de 6 a 3 kilohercios, sino que se le quita la señal portadora y una de las bandas laterales, ya sea la de arriba o la de abajo. Y así tenemos entonces la banda lateral única. Por acuerdo se usa la lower sideband, o sea, la de abajo, por debajo de 10 megahercios y la upper sideband, la de arriba, por arriba de esta frecuencia hasta los 30 megahercios. Entonces, esta formulita no, es un convencionalismo, pero no es fácil de olvidarse, porque siempre que leas LSB, lower, abajo, entonces es por abajo de 10 megahercios, es el único que te tienes que memorizar, porque el upper sideband, que siempre es arriba, pues arriba de los 10 megahercios, o sea, ¿no? Está bien fácil, ¿no? Hasta los 30 megahercios se dice, pero también se usa en 6 metros, en 50, 54 megahercios, la upper sideband normalmente. En banda lateral en 2 metros puedes usar indistintamente una u otra, pero se prefiere siempre la upper por costumbre más que nada, ¿no? En VHF y UHF se usa la frecuencia modulada porque el ancho de banda que ocupa es tan importante y tiene menos ruido. ¿Mm? Además, en VHF y UHF, por ejemplo, en la banda de 2 metros, tenemos 4 megahercios de ancho de banda. Son 4000 kilohercios, ¿no? Entonces, no tenemos problema por usar la FM. Aunque ocupe 6 kilohercios, tanto como la M, ¿no? Pero no tenemos problema porque hay suficiente espacio para suficientes estaciones. Su alcance es menor en línea de vista, es decir, de antena a antena terrestre. Eso ya lo habíamos visto. Las ondas, siendo pequeñas, no se reflejan en la ionosfera, solo se refractan por inversión térmica en la troposfera, por refracción. Recordarán radiación, propagación y bandas. Repetidores. Las transmisiones directas en frecuencia modulada en VHF y UHF tienen poco alcance, por lo que se usan repetidores en lugares altos, preferiblemente si hay montañas. La transmisión es en 2 frecuencias y se llama split o frecuencia separada. La diferencia de frecuencias se llama offset, que puede ser más o menos de la frecuencia central, por ejemplo, 146.760 MHz en la banda de 2 metros menos 600, y a partir, no recuerdo, con el 147 es más 600. Tono puede ser 100, puede ser 83, puede ser 75, lo que defina el grupo o el dueño del repetidor. Juan Pablo, Adelante. ¿a qué se refiere con tono? El tono. El tono lo traen los radios de 2 metros y creo que Elmer tiene radio de 2 metros, ¿no, Elmer? Sí, sí tengo radio de 2 metros. Excelente. Entonces, los radios de 2 metros 70 centímetros traen tonos precisamente para usarse en el
en repetidores. ¿Por qué se usa un tono? Para abrir un repetidor puede ser que no tenga tono, pero cualquier ruido electromagnético, cualquier interferencia electromagnética va a abrir el repetidor. Y vas a estar escuchando que el repetidor se abre, se cierra, se abre, se cierra, echa ruidos y nadie está hablando. Entonces se usa un tono, es un tono subaudible. Nosotros no lo escuchamos, ¿verdad? Pero el repetidor sí lo escucha. Y cuando el repetidor escucha el tono que ya está puesto por software, ¿sí? Entonces abre el repetidor. Si no hay el tono o es un tono diferente, simplemente el repetidor no se abre, entonces no hay ruidos, ¿sí? Ese es el trabajo que hace el ponerle o no un tono a un radio. Puede ser un repetidor o no, ¿sí? En las frecuencias de uso libre se usan mucho los tonos. ¿Por qué? Porque muchas pequeñas empresas lo usan, entonces, y están en la misma frecuencia muchas veces, sobre todo en ciudades grandes y medianas, ¿no? En pueblos pequeños no, porque como hay suficientes frecuencias libres y no se las acaban, pero en ciudades una frecuencia puede ser usada por varias empresas. Era muy frecuente, ahorita con la tecnología del móvil y todo esto, eso ha decaído un poco, pero antes se escuchaban, por ejemplo, taxis, farmacias, tiendas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podían hablar en la misma frecuencia sin interferirse? Usando tonos, ¿no? Tonos diferentes. Si usan el mismo tono, van a escucharse y van a escuchar las pláticas de las otras personas. De esta manera no, ¿no? Para eso se usan los tonos. No sé si quedó claro. Sí, muchas gracias. Y otra pregunta. ¿Cómo ubican las estaciones repetidoras para radioaficionados? ¿Cómo las ubican? Ajá, Digamos o que tú sea, llegas a una ciudad y no sabes en qué frecuencia está. ¿A eso te refieres? ajá, exacto. Ok, Saúl. Bueno, si tienes un radio moderno, no tienes que preguntarle a nadie. ¿Mm? Los radios modernos detectan en forma automática el tono y se lo ponen lo memorizan, pues. Entonces ya no necesitas preguntarle a nadie. Pero si tu radio no puede memorizar, no puede primero identificar y memorizar el tono, entonces lo que tienes que hacer es una de dos, ver un listado que no siempre está actualizado, pero más o menos lo está. La Federación Mexicana emite un listado con cierta frecuencia, algunos radioclubes también emiten listados, etcétera. Pero muchas veces no aparece la estación. ¿Qué puedes hacer? Estás oyendo el repetidor, pero no escuchas nada, pero sí oyes la actividad del repetidor, pero no puedes escuchar nada. Bueno, podrías escuchar si el repetidor solo tiene tono para abrir el repetidor. Si el repetidor tiene tono, no solo para abrir, sino que tú para escucharlo necesitas un tono, entonces si no vas a escuchar, vas a ver la actividad. Pero si el repetidor tiene tono solo para apertura, que es lo normal, podrás escuchar, mas no te van a escuchar, porque tú no abres nunca el repetidor. ¿Qué tienes que hacer? Salirte de la operación de split del repetidor y transmitir en directo, con la esperanza de que alguien de la ciudad te escuche y te dé la información. O en un momento dado, pues con tiempo averiguar si hay un radioclub, qué día sesiona, en muchas asociaciones o radioclubes tienen en la web, ¿verdad? Tienen sus páginas y ahí ponen los tonos de las repetidoras, frecuencias, etcétera. Y desde luego cuando sesionan y toda la cosa, ¿no? Entonces, pues hay que informarse, ¿no? Pues siempre hay maneras. La más fácil es que el radio identifique el tono.
lo memorice y entras allá, te identificas con tu indicativo y puedes platicar. Si no, te vas también a la frecuencia internacional de contacto. En 2 metros es la 146.520. Casi siempre, sobre todo en ciudades grandes, hay alguien escuchando allá, porque es la de contacto local, nacional e internacional. ¿Sí? Entonces casi siempre alguien está ahí escuchando. 146.520 megahercios en banda de 2 metros. Y ahí puedes hablar y si alguien te responde, bueno, a lo mejor él sabe cómo está la cuestión de la repetidora o de las repetidoras porque puede haber más de una. No sé si con eso quedó más o menos claro, Saúl. Sí, don Pablo. ¿Y para operar una estación repetidora es la misma concesión o es distinto? Actualmente tenemos la gran fortuna de que es la misma concesión. Antes, por eso tenemos compañeros acá y los vas a ver de todos lados, que a mucha gente no les gustó el cambio. Es más, hasta ahorita no lo asimilan, ¿verdad? De Cofetel a IFT, porque cambiaron bastantes cosas. Pero, como yo siempre les digo, ¿no? No hay que ver el vaso medio vacío, hay que verlo medio lleno. Por este cambio se ganaron varias cosas. Una, la telegrafía ya no es requisito para obtener la concesión o lo que era el certificado de aptitud. Antes sí era necesaria la telegrafía. Dos, nos permite que los certificados que damos los radioclubes y asociaciones y la federación sean aceptados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones para el trámite de la concesión. Yo digo que con solo esas dos estamos muchísimo mejor que antes. ¿Sí? 3. Existían niveles de certificados de aptitud para instalar y operar estaciones radioeléctricas del servicio de radioaficionados. Era la clase 1, la clase 2, novato, no me acuerdo, y restringida, creo que 4. Entonces, si tú no presentabas examen de telegrafía, te daban la peor. Solo podías salir en la banda de 2 metros. Olvídate de todas las demás bandas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si tenías clase 2, no podías transmitir si quisieras hasta 1500 watts, ¿no? Te estabas limitado a 500 watts. Que bueno, no a todos nos llama la atención tener un amplificador para salir con 1500 watts, pero había esa restricción. Y para tener clase 1, si pasaste la radiotelegrafía con 4 o 5 palabras por minuto, ahí te exigían el doble, 10 palabras por minuto. Entonces había que esforzarse un poco más y no es el caso actualmente. ¿Sí? 4. Tenías que pagar tu certificado de aptitud y además, si querías montar un radio en tu vehículo, tenías que pagar aparte. Si cambiaban las placas de tu vehículo o el modelo de tu vehículo o la marca, tenías que volver a pagar. ¿Sí? Ahora no, es una sola concesión. Si cambias o si no pusiste vehículo y al día siguiente dices que lo vas a montar en un vehículo, solo das un aviso que no te cuesta nada. Si querías montar una estación repetidora, solo era posible a través de un radio club. Crear un radio club que esté registrado, antes era en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahora no sé qué secretaría es, creo que de Economía, no me acuerdo. Tenías que notariar, hacer el radio club, notariarlo, registrarlo, es un buen gasto. Entonces tendrías que tener no menos de 5 a 10 personas para que el gasto se repartiera. Ahora no. Tu concesión te permite, así como si dijeras, yo tengo este radio 2 metros, un Baofeng, tengo mi radio
Kenwood Tango Sierra 50 o 590, y resulta que el siguiente mes o el siguiente año cambiaste de radio. ¿Mm? ¿Qué tienes que hacer? Simplemente notificas que hiciste un cambio de radio, que adquiriste un nuevo equipo. Y si montas un repetidor, lo único que vas a avisar es que adquiriste un nuevo equipo que hace la función de repetidor, que instalaste una antena con tales características, que el equipo tiene cierta potencia, tal, bla, 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 y se acabó y no pagas nada. ¿No les parece que son demasiadas ventajas para estarse quejando del cambio? Sí, al parecer sí. Claro que sí, Saúl, definitivamente. Pero yo siempre, bueno, hasta ahorita parezco Porfirio Díaz, ¿no? Desde 2005 soy el presidente y siempre me ha tocado con que, mira, Pablo, es que, no, mira, una cosa les voy a decir, ¿puedes hacer algo para cambiarlo? No, pues entonces mejor no digas nada. Porque tratar de convencer a una persona que no quiere ser convencida no es imposible. Yo tenía personas que me decían, convénceme de que por qué tengo que afiliarme a la Federación Mexicana de Radioexperimentadores. Y yo les contestaba, yo no tengo por qué convencerte. Si quieres, afíliate. Es que tengo que pagar, no sé cuánto es ahora, 400 o 500 pesos al año. Bueno, divide 500 pesos en 365 días del año a ver cuánto te va a dar, le digo. ¿No crees que es una miseria? ¿No? Y la federación pues cumple nuestro objetivo de llevar nuestra voz a la Unión Internacional de Telecomunicaciones a través de la YARO. Y gracias a eso, pues nuestras bandas y frecuencias pues se mantienen y de vez en cuando tenemos un nuevo segmento o una nueva banda, ¿no? Por ejemplo, y Don muchas Pablo, adelante. 550 está el costo de Ahorita, afiliar. perfecto, Manuel Javier, muchísimas gracias, ¿ok? No es obligación, ¿sí? Pero cuando vimos el tema, acuérdense que la Federación Mexicana de Radioexperimentadores representa ante la YARO y la YARO ante la ITU, ¿verdad? A los radioaficionados de México, estén o no estén afiliados a la federación, es decir, paguen o no paguen su cuota. ¿Sí? Bueno, esa fue una cápsula informativa, ¿no? Es un mal necesario. No es tanto como un mal, yo lo veo siempre como un beneficio, ¿no? Definitivamente, no como un mal Es, es, necesario. es algo Adelante, que, Manuel. sí, perdón. Le comentaba que es un mal necesario porque muchas veces nos llevamos malas experiencias cuando queremos empezar como radioaficionados a través de la federación Es por correcto. la función que tiene, por supuesto que es algo que A eso me refiero. es algo que debe de existir Cualquier organización de cualquier tipo, pero vamos a centrarnos en radioafición. Cualquier organización, cualquier radioclub o asociación estatal, como es el caso nuestro, o la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, depende de los dirigentes en turno. ¿Sí? El objetivo fundamental es el que hay que apoyar. Muchas veces uno se hace de lado cuando ves que no está funcionando como debe funcionar, que es el caso que nos comenta Manuel. Javier, ¿no es así? Sí, así es. Exactamente. ¿Por La, qué? la, Porque la tuviste experiencia una mala experiencia y mala experiencia. no solo tú, muchos han tenido malas experiencias. Pero siempre esperamos que con un cambio de administración esto pues mejore, ¿no? Mejor, Pero claro. No, siempre sí, la esperanza es igual que el gobierno de cualquier país o de cualquier estado o cualquier municipio, ¿no? Siempre tenemos la esperanza de que mejore, muchas veces nunca mejora o empeora. peor. Así es la No, cosa. sí, no, el comentario es, digo, parte, broma y en parte, sí, por la experiencia que te digo, cada quien habla de cómo le va la feria, pero en cuestiones de funciones, pues no podemos negar y tenemos que apoyar ahora sí que
la función que tiene la federación, que es la reconocida ante la IARU. Exactamente. Hay que Entonces, pues como... apoyar los objetivos, ¿no? Pero muchas veces hay ciertas funciones, yo mejor hablo de objetivos, ¿no? Porque las funciones pues ya son un tanto cuanto administrativas y a veces ahí se presentan problemas sobre la marcha, ¿no? Y a veces son problemas que se pueden resolver fácilmente y a veces te topas con piedra, ¿no? Con paredes de piedra y las cosas no avanzan, te frustras y mejor te haces un lado, ¿no es cierto, Manuel? Sí, definitivamente. Ahí cuando haya un chancecito para no robarle tiempo al tema, comentamos toda la experiencia que tuvimos Correcto. Cuando para que... terminemos y suspendamos la grabación, vamos a Dale. hablar con toda calma y claridad. Ok. Entonces vamos a continuar. En estas bandas, si estamos hablando de las bandas de VHF y UHF, Very High Frequency, Ultra High Frequency, también se usan satélites de aficionado o de radioaficionado, que son repetidores en el espacio y tienen más cobertura, obviamente, ¿no? La única desventaja de un satélite repetidor o transpondedor, que lo vamos a ver en su momento, es que no es geoestacionario, porque los geoestacionarios cuestan demasiado y solo hay uno que tienen los Emiratos Árabes Unidos, si no mal recuerdo, mal recuerdo, lo veremos también, que es un geoestacionario comercial que le hizo un campito a la radioafición, ¿no? Entonces, todos esos estados islámicos de Arabia gozan de un repetidor fijo encima de ellos. Entonces, las comunicaciones en 2 metros, 70 centímetros son una chulada en su cobertura. Pero el resto de satélites no, se están moviendo constantemente. Entonces tienes una cobertura de unos cuantos minutos cuando pasa encima de tu área. ¿Mm? Pues ya ven que ni siquiera Elon Musk ha podido poner geoestacionarios para su sistema de Starlink, de Internet en el cielo, ¿no? Sino que ya lanzó, no sé, como 200 o más satélites y creo que va a seguir lanzando más, están allá arriba, pero se están en constante movimiento, parecen un tren de satélites, ¿no? Que sería más cómodo que los hubiese puesto geoestacionarios sobre las zonas que más lo necesitan, ¿no? Donde no hay internet, pero supongo que son sumamente caros, ¿no? Bueno, la luna también puede usarse como reflector más que repetidor, reflector de radiofrecuencia, ¿sí? Acuérdense que alguien me preguntó ¿cómo se le llaman estos grandes? Se me fue el nombre ahorita. Espectacular. Espectaculares, ¿no? Gracias, Elmer. Que generalmente son de lámina, bueno, los hay de lona y eso no van a funcionar. Si son de lámina, puedes rebotar la señal ahí. Y muchos lo han logrado, ¿no? Y se comunican campantemente todos los días apuntando sus antenas para allá. Te puedes hacer lo mismo con la luna, pero para la luna es mucho más difícil, no solo porque se está moviendo, aunque se mueve más lentamente que un satélite, la puedes seguir, pero rebotar la señal allá significa mucha potencia y muchísimas antenas, como han visto, incluso montadas en vehículos, ¿no? Bueno, ese es un tema también porque pues la radiofisión tiene tantas aristas, tantas facetas, que el rebote lunar es una de ellas. Las normas para trabajar estos repetidores están en el capítulo de ética y procedimientos operativos, hablando de los repetidores, que además vamos a tener un tema especial para repetidores. Este curso empezó como básico, ya cada vez está siendo un poco más completo, pero creo que vale la pena.
En estas bandas, y seguimos hablando, no seguimos No, hablando, Pablo, yo ahorita tengo cambiamos a la una high pregunta. frequency. Perdón, Saúl, adelante. Ahí menciona que se necesita mucha potencia para el rebote lunar. ¿Cómo cuánta es mucha potencia? Pues creo que trabajan con el orden, no sé, de 500, 1000 watts o Ok. 1500 watts. ¿Por qué? Porque lo vas a rebotar no en una superficie metálica. No es una superficie reflectora, fuertemente reflectora. Es aquí como el rebote en la Tierra. Aquí se pueden dar múltiples rebotes y todavía la señal no pierde tanta fuerza. ¿Por qué? Por la cercanía. Tú rebotas en la capa F, ¿verdad? Pero de aquí a la capa F no sé cuántos kilómetros, 400, 500 kilómetros. Y luego rebota en tierra y vuelve a rebotar, ¿no? Pero rebotar a la luna, ¿cuántos miles de kilómetros tiene que recorrer la señal? De tal manera que llega debilitada. Por eso necesitas mucha potencia. Y además, cuando llegue ahí, el haz ya se abrió como disparar una escopeta de perdigones. Entonces el rebote es más difícil. Pero de que se hace, ¿no? Iba a decir me canso ganso, pero no. Se hace, ¿no? Ok, ¿qué se Y puede para hacer? eso es, Adelante, Saúl. para eso es necesario tener una antena directiva o pues, con una omnidireccional se Directiva, puede. definitivamente, Sí. antenas directivas, con mucha potencia radiada, que también tengan un rotor de movimiento siguiendo a la luna, como el girasol sigue el sol, ¿no? Que los hay también para satélites, ¿no? Pero el satélite tiene la ventaja que el satélite es un repetidor o transpondedor. Recibe la señal, te la amplifica y te la regresa. No la estás rebotando en el satélite. La recibe, la escucha un radio y Y la la saca con transmite potencia. a la Tierra. Entonces, eso es otra cosa muy diferente. Ok. ¿Qué podemos hacer en onda corta, en high frequency? Aquí está el meollo de la radioafición en sí, ¿no? Cuando menos para más del 90% de radioaficionados. La actividad, señores, está en high frequency o, también llamada onda corta, ¿no? En estas bandas está la mayor parte de la actividad de radioaficionados. Están las redes. ¿Qué son las redes? Pues son como los chats que conocemos actualmente, ¿no? Grupos de conocidos, informes de rutina de emergencia, etcétera. O sea, en una frecuencia ya sabes cuál. ¿Quieres entrar a la red de emergencia mexicana de la ARANM, Asociación de Radioaficionados de la República Mexicana? 7095 todas las noches y en las mañanas también hay. Le llaman diferente, le llaman los 5 minutos o algo así. El nombre es lo de menos, hacen exactamente lo mismo. ¿Ok? Te pones en 7090, hay mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche. Es una red México-Panamá. Estaciones de México, Panamá y entran de todos lados, de todo el Caribe, por decir algo, ¿no? Entonces son las famosas redes. Es decir, que la chateada ya existía mucho antes de, de WhatsApp. ¿Okay? Está el Rakchawin en inglés, que no es otra cosa que conversar. Pláticas entre amigos donde los aficionados se hacen presentes para conversar y nada más para conversar. ¿Quieres oír un grupo de amigos clásicos? 7087 en banda de 40 metros. En las tardes, noches, ahí están plática y plática y plática, no paran de platicar. El Field Day. ¿Qué es el Field Day? Es el día de campo de la American Radio Relay League en Estados Unidos. El último fin de semana de junio, los americanos salen al campo y transmiten para verificar sus estaciones y contactar otros radioaficionados, no solo locales, no solo en la Unión Americana, en todo el mundo, ¿no? Es muy famoso. Aquí en México yo asistí a varias convenciones como presidente de la Asociación Estatal acá en Yucatán
Y siempre, cuando menos yo lo propuse en un par de ocasiones y luego otras personas, que deberíamos de tener un día de campo mexicano. Pero pues, como dice Manuel Javier, hay cosas que no caminan, ¿no? Concursos, los hay locales, nacionales, internacionales, donde se trata de contactar la mayor cantidad de estaciones de un país o una región o diferentes prefijos, etcétera, lo que se te ocurre, en un tiempo establecido generalmente de 48 horas los fines de semana. ¿Mm? Y hay concursos que, ¿cómo te diré? Aquí dice, se trata de contactar estaciones de un país, una región, diferentes prefijos, etcétera. Hay concursos raros, ¿no? Hay concursos semanales. Si te pones en telegrafía, todos los miércoles hay concursos. Hoy escuché 2 diferentes concursos. Entonces, concursos los hay a cada rato. Diexismo, DX, larga distancia. ¿Qué quiere decir? Comunicados a larga distancia o con países raros, no precisamente que estén lejos. El caso de nosotros es Belice. Lo tenemos aquí a tiro de piedra, ¿no? Es más, ahorita no tanto, pero Belice cuando Quintana Roo no era un estado, era territorio, y mucho tiempo después, ¿verdad? Todo el contrabando venía de Belice, ¿eh? La frontera. Entonces, aquí todo Yucatán conoce Belice prácticamente. ¿Eh? Incluso ahora se van de compras a Belice, ¿no? Ahora no está tan perseguido, te dan permiso para cierta cantidad de pesos mexicanos, etcétera, que puedas traer sin ningún problema. Entonces, ir de compras a Belice para aquí es muy rutinario. Sin embargo, como radioaficionados, hacer un contacto con Belice es de X, porque no siempre hay estaciones ahí. Los beliceños prácticamente no hay radioaficionados. ¿Quiénes salen en Belice? Extranjeros que van a transmitir a Belice. Son los que están en Belice, ¿no? Entonces, el diexismo es la actividad más practicada y la más difícil. Difícil, pero es un reto. Se trata de contactar entidades o países lejanos o desconocidos o aquellos en los que no hay casi radioaficionados. Se coleccionan entidades y se trabajan las necesarias para obtener diplomas o premios muy cotizados. Ese es el DX y muchos no lo hacen por el premio, lo hacen por la satisfacción de haber comunicado con un país raro o lejano o muy difícil de contactar, ¿no? Yo he contactado muchísimos países, tengo casi 200 confirmados, 193 creo, confirmados. Una cosa es que hagas el contacto y otra cosa es que te lo confirmen. Tengo más de 8,000 y pico de comunicados, que no es nada porque una de expedición puede hacer en un fin de semana, puede ser 100,000 o 200,000 comunicados. ¿Eh? Pero para un radioaficionado común y corriente, pues a través de 30 años hacer casi 9,000 comunicados, pues está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos dedicamos a eso. Lo tenemos como algo que si tenemos tiempo lo hacemos y si no, pues no lo hacemos. Entonces, el diexismo es una actividad muy practicada. Muchos lo creen muy difícil, no lo es tanto, es más paciencia que otra cosa, es saber operar tu radio. Por eso vimos las características de los transceptores, los filtros, etcétera, pero hay que tener mucha paciencia. Redes y ride-sharing. Plática con amigos, pasar mensajes de mayor o menor urgencia, redes nacionales o internacionales como las que ya les comenté, consejos sobre equipos y experiencias. Se puede hablar casi de todo menos de política, religión, por ejemplo. Nada que incomode a otras comunidades, ¿no? A otras culturas. ¿Okay? Recientemente hubo un problema, ustedes saben, de la situación que se dio en Cuba con las protestas, etcétera, pero eso se llevó al ámbito de la radioafición, yo lo estuve escuchando. Y semanas antes de eso yo escuchaba pleitos allá entre
cubanos de Estados Unidos y cubanos de Cuba, ¿no? Y los escucho de vez en cuando, se están peleando, pero con lo que pasó en Cuba en esos días se dieron hasta con la cacerola, ¿no? Estuvo muy feo porque eso no debe pasar en radioafición. Pero bueno, ya sucedió. Entonces, bueno, pero se puede hacer y hablar casi de todo lo que se te ocurra, aunque no sea tema de radio, puedes hablar de computadoras, puedes hablar de teléfonos inteligentes, de televisores, de lo que se te dé la gana, ¿verdad? Puedes hablar métodos de enseñanza, no precisamente de radio. Tú puedes hablar con alguien que sea maestro igual que tú y platicar de lo que les concierne en lo particular, no pasa nada, ¿ok? Concursos, los hay locales, nacionales e internacionales. Los internacionales casi siempre duran 48 horas de un fin de semana. Algunos tienen restricciones, como te dicen, 48 horas, pero máximo 36 horas al aire. Y como tú tienes que dar tus comunicados con la fecha y la hora, UTC, la duración, etcétera, entonces, si ellos ven que estuviste más de 36 horas al aire, los organizadores te descalifican. ¿Por qué? Pues porque estar 48 horas pegados al radio, para empezar, no es saludable. También desatiendes a la familia si es el caso, ¿verdad? Entonces se ponen muchas veces restricciones, a veces más severas, ¿no? De 48 solo 24, por decir algo, ¿no? Además de darnos premios variables, sirven para encontrar entidades que es poco probable encontrarlas fuera del concurso. Es una forma de hacer de X. O sea, tú puedes participar en un concurso no tanto para ganarte un premio, incluso puedes mandar lista de comunicados, se llama en inglés log, de logbook, ¿no? Libro de registro. Por muchas maneras, actualmente la forma electrónica es la mejor, ¿no? Pero el único objetivo que tienes es encontrar países raros, entidades raras que no tengas, ¿no? Lo más importante es que sirven para probar nuestras estaciones, nuestros conocimientos y habilidades para los casos de DX y para las emergencias en las que debemos participar para ayudar a las comunicaciones. ¿En qué participa en una emergencia un radioaficionado? En telecomunicaciones. No se va al lugar de la emergencia a tratar de hacerle de héroe, de topo, de lo que sea, ¿no? A menos que ese sea su trabajo y además sea radioaficionado, esa ya es otra cosa, ¿no? Bueno, ¿cómo concursar? Decía acá nuestro amigo que ya se nos adelantó, David, elegir la batalla, es decir, el calendario de concursos que se publican. Lo publica la American Radio Relay League, la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, la Unión Europea, la Australia, Finlandia, el país que quieras tiene su lista de concursos. Decidir si compites o simplemente participas porque quieres algunas entidades o países que no tienes. Hay que planear la participación en el concurso, implementar las herramientas básicas que te acomoden idealmente, ¿no? Planear, por ejemplo. Yo prácticamente el único concurso que me gusta participar es en el concurso de la banda de 10 metros en noviembre de cada año. ¿Por qué? Aunque lo auspicia, lo organiza la American Radio Relay League de Estados Unidos, hubo un acuerdo con la federación, ya tiene, no sé, unos 10 años, de tal manera que los estados de la República Mexicana sirven como multiplicadores para los contactos internacionales, no solo de México, ¿no? Empezó solo Estados Unidos, luego entró Canadá y ahorita ya está México. Entonces, los 3 países de Norteamérica contamos como multiplicadores, ¿no? Eso lo hace más interesante. Aparte te dan tus diplomas y entran al qrz.com, ahí tengo como 10 diplomas por allá, ¿no? Entonces, es el único que pues por lo pronto me ha interesado.
Sí he participado como operador en algunos eventos de la federación, eventos más que concursos. ¿Sí? Ok, entonces necesitamos tener las herramientas básicas. Idealmente necesitamos el CAT. ¿Qué es el CAT? Es el cable que te permite la interconexión entre tu radio y la computadora. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un papel o tu libro de guardia. Bueno, en un principio yo hasta los mandábamos a imprimir, lo llevábamos a sellar porque era obligación a la SCT, le tenían que meter sello cada año, entregar un reporte, bueno, una bola de cosas que ahorita no hacemos. ¿Ok? Es otra de las ventajas que no les platiqué. Entonces, ahorita los libros de guardia, los registros de comunicados son electrónicos. Entonces, si tienes conectado tu radio a un software, no necesitas estar copiando ni la frecuencia, ni la hora, ni nada, ni el RST, nada. Porque todo lo que tú pongas en el software se va automáticamente al libro. Entonces no tienes que estar arrastrando el lápiz. Es más, hay software, a mí me encanta, que te permite con el mouse, eh, ves el indicativo de la estación, le picas con el clic derecho, te sale una persiana y donde dice call sign, tac, y se va directamente al libro de guardia, ¿no? Y su nombre también, excelente, ¿no? Necesitas el log, es lo que estoy platicando, ¿no? O log o libro de guardia o bitácoras, muchas veces se le llama así. Un WinKeyer, si te gusta la telegrafía, el WinKeyer te permite conectar una llave telegráfica a tu computadora, si es el caso. Yo lo tengo aparte, no tengo por qué estar haciéndolo. Pero muchas personas les gusta. Necesitas una interfaz. Si el CAT tiene además la interfaz para audio, pues ya nomás necesitas un cable, que es mi caso, solo un cable tipo USB. Eso es todo lo que tengo. Es un cable como para impresora. ¿Sí? Tiene la entrada A, que creo que es la cuadrada, y la B, que creo que es la plana, ¿no? La cuadrada va en el radio y la plana va a la computadora. Tan sencillo como eso. Y tiene incluida la interfaz de audio dentro del CAT, así que no tengo que tener otro cable. Pero si no tienes el CAT, tienes que tener una interfaz de audio para conectar el audio del radio a la computadora. Un voice keyer, bueno, un voice keyer te graba, por ejemplo, tu distintivo de llamada, el RST, tu nombre, tu QTH, en este caso Mérida, Yucatán. Entonces, tú no tienes que manipular, mi nombre es tal, estoy en tal ciudad, y si son concursos, se da el clásico 599. Reporte de señal 599. No importa si lo escuchaste con 5, 2, 8, siempre vas a dar 599. Entonces eso se memoriza, ya sea que lo tenga el software o que lo tenga tu radio. De todas maneras, se memoriza, ¿no? Mi radio lo tiene. Entonces yo en vez de estar con el con mi llave telegráfica, ¿verdad? Solo agarro el lápiz óptico y le pico a la tecla correspondiente, ¿verdad? Que además es pantalla touch, y lanza mi señal, y lanza el reporte, y lanza mi QTH, y mi nombre, todo lo que yo quiera, ¿no? Entonces, pues para concursos donde las comunicaciones son rápidas, pues si tienes todo este tipo de herramientas, pues vas a ir más rápido, que de eso se trata. Y hay software que te va llevando, porque muchos concursos te piden que lances un número, ¿cómo se llama? Subsecuente, un número, se me fue el nombre. O sea, comunicado 1, comunicado 2, comunicado 3, y lo hace en forma automática el software. ¿Sí? Entonces, todo eso te evita mucho trabajo, ¿no? Eso no implica que no seas, aunque tengas un Es decodificador. número progresivo, ¿no? Ándale, Progresivo. gracias Elmer, muy amable. Número progresivo. Entonces, los software te permiten eso. ¿Sí?
por último, dice aquí, pues compite contra ti mismo, no te pongas a competir con los grandes concurseros, porque es difícil ganarles, ¿sí? Muy difícil, ¿no? Yo cuando entro a algún concurso, incluso ese que me gusta, el de la banda de 10 metros, yo siempre salgo en telegrafía, podría salir en fonía, en modos digitales, pero bueno, yo me encanta la telegrafía y ahí salgo, y no es porque sea un experto, es porque me gusta. Entonces yo no trato de hacer 10,000 comunicados, ni mucho menos, ¿no? En el fin de semana que dura. Y por las condiciones de últimamente, pues yo logro hacer 10, 15, 20 contactos, nada más. Pero como salgo en telegrafía y casi nadie sale en telegrafía, muchas veces he tenido el primer lugar. Cuando menos en Yucatán, ¿no? Y he tenido el tercero o el quinto a nivel nacional. ¿Por qué? Porque pues no todos les gusta la telegrafía. Nada más por eso. No porque yo sea un fregón. Cuando ha habido muy buenas condiciones de propagación, pues sí, hacía yo 50, 100, 150, 200 contactos en fin de semana. Pero tampoco me ando estresando, ¿no? Lo que sí les quería comentar, como de esto que dice planear tu participación en el concurso, lo tienes que hacer saber a tu familia que vas a estar en un concurso, si quieres participar como tal. Yo últimamente no lo hago. Si tengo el tiempo libre, hago lo que tenga que hacer y si mi esposo me dice vamos al súper, dejo lo que estoy haciendo y me voy, ¿no? Pero muchas veces lo hice, le decía, ¿sabes qué? No cuentes conmigo, ni este sábado ni el domingo. ¿De qué puedes hacer, no? Bueno, así es la cosa, la vida, uno va cambiando a través vas viendo la vida de diferente color, ¿no? No se requiere una gran estación para concursar, solo una buena estrategia. Yo muchos de mis concursos los he hecho con dipolos. Ahorita no tengo antenas direccionales, ¿no? Están en mantenimiento. Estudia y define los horarios, define la o las bandas que trabajarás, define tu estrategia de concurso. ¿Vas a concursar solo o con un grupo de personas, con un equipo? Un radio club, por ejemplo. Revisar infraestructuras con tiempo, o sea, verificar que tu radio, tu antena, que no tengas problemas, ¿no? Porque si no, a la hora que entra, ay, tengo estacionarias elevadas, ya no puedo concursar, ¿no? ¿Por qué? Porque no verificaste tu radio, ¿no? DX. El DX, decía nuestro estimado amigo, el doctor David, puede ser peligroso para la salud. Bueno, pues era médico, ¿no? Se sabe que es una actividad altamente adictiva, y es cierto, ¿eh? Sus efectos a largo plazo son muy variables o desconocidos. Como todo aquello que te apasiona en un momento dado, le puedes dedicar más tiempo, muchísimo tiempo, y puedes dejar de hacer otras cosas como, como atender a la familia, incluso tu propio trabajo. Entonces, ten cuidado si te metes al DX, si te apasiona, hay que ser ordenado, ¿no? Ok, ¿qué significa DX? El término DX significa larga distancia o contactos foráneos difíciles. Cualquier contacto fuera de tu país puede ser un DX dependiendo de las circunstancias, como hemos platicado. Aquí a la derecha tenemos uno de los diplomas, o ¿sí? Awards se les llaman en inglés, premios más cotizados, más perseguidos a nivel mundial, que es el DX Century Club de la American Radio Relay League. ¿Qué quiere decir esto? Te dan este diploma si cuando mínimo hayas contactado 100 entidades o países, entre comillas, diferentes. Te lo pueden dar mixto, es decir, que lo hayas hecho combinado con telegrafía, fonía, digitales, etc. Te lo pueden dar mixto. O te lo pueden dar por cualquiera de los modos que te gusten, telegrafía, fonía o digitales, o por cada modo, en la misma banda, ¿no? Te lo pueden dar por cualquier banda, te lo pueden dar por 5 bandas, por 8 bandas. Bueno, no te los vas a acabar, ¿no? Es el más cotizado. Y además la American Radio Relay League es la más concienzuda en revisar si realmente hiciste el comunicado o no. Y es por eso
Y es muy reconocido este premio, ¿no? Porque hay otros premios que los dan con mucha facilidad y eso es como que a nadie les gusta, ¿no? De expediciones. Pues son expediciones a lugares distantes o raros, ¿no? Una buena parte del reto para un radioaficionado es hacer contacto comprobable con las 340 entidades que reconoce la American Radio Relay. 340. Pero el problema es que en algunas de ellas no vive nadie. En otras hay gente, pero no hay radioaficionados. Y en algunas más, los gobiernos no permiten a sus ciudadanos tener radios. El ejemplo más notorio es Corea del Norte. Entonces, hay que organizar expediciones a algunos de esos países, llevando todos los equipos y transmitir para que la mayor parte de los radioaficionados puedan contactar con ellos. Estas son las DE expediciones y muchas de ellas son carísimas. Necesitan transporte aéreo, transporte marítimo, bueno, una odisea muchas veces para llegar, ¿no? Algunos sitios, pues puedes tú, si quieres, donar para, para esas expediciones. Pero la mayoría de los gastos generalmente los cubren las personas que van o los radioclubes o las asociaciones o federaciones. Don Pablo, Eso, yo tengo una duda ahí con ese adelante, tema. Saúl. Ahí con la cuestión de los países extranjeros, no, o cuáles son los problemas que tenemos para hacer esas de expediciones, por lo mismo de que el gobierno pues no lo permite o pues como tal si como mencionaba a lo mejor no se tiene la ciudadanía, ¿qué, qué restricciones hay o qué implica eso de las de expediciones? Ok, por ejemplo, Corea del Norte no nos permite. Corea del Norte no permite a sus ciudadanos oír, escuchar emisiones foráneas y muchísimo menos que ellos puedan comunicarse con gente de afuera, ¿no? No estamos aquí para analizar lo conducente en cuanto a política, pero obviamente no es humano, ¿no? Pero así está. Entonces, muchas agrupaciones de radioaficionados han intentado, han solicitado permiso, etcétera, y Corea del Norte no ha accedido, ¿no? Otras veces no es la política del país, otras veces es la dificultad para llegar ahí. Si vas a hacer una expedición a una isla cercana al Ártico o al Antártico, tú tienes que estudiar, el equipo tiene que estudiar muy bien las condiciones climáticas. Y muchas veces, aún así, se han hecho todos los gastos y al final no han podido llegar, ¿sí? Hay mucha inversión se necesita para hacer ese tipo de expediciones, luego para que algún loco esté haciendo ruido en la frecuencia interfiriendo, ¿no? Porque sucede, desgraciadamente sucede, ¿no? Entonces, hay expediciones que no son tan costosas, que son fáciles, pero conllevan costo, siempre conllevan costo. El grupo Puebla DX mexicano, el año antepasado, antes de COVID, estuvo en el arrecife Alacranes, aquí enfrente de Progreso, Yucatán, ¿ok? El puerto de Progreso, aquí en Yucatán. Ese arrecife está casi en el meridiano 90 cercano. Está como, les lleva, no sé si 4 a 6 horas en una embarcación llegar al arrecife. Estas personas se comunicaron conmigo, la señora, porque forma parte ella de la expedición y es la
precisamente es la organizadora. Se comunicó conmigo, Patti se llama, estoy tratando de acordarme indicativos y eso, pero tampoco difícil, ¿no? Creo que aquí tengo la tarjeta que ellos usaron, que fue 6 Eco 3. Por acá está. Vamos a ver, acá está. 6F3 Alfa, Isla Pérez, Yucatán. ¿Sí? Luego se las enseño. Bueno, no sé si la pueden ver. ¿Sí la pueden ver? La voy a voltear. Se ve un poco. Sí, ya se ve la imagen. Ok. Y bueno, ya que estamos con esto, acá tengo la de la Antártida que les platiqué. Ay, perdón. La estación Shoemaker, si no me equivoco, se llama estación alemana. Y acá están los pingüinos que le dije. Okay. Y si la abres, tiene más información porque que es como no es una tarjeta común y corriente, ¿no? Tiene información por todos lados. Muy bonitas. Hay muchas tarjetas que pues significan mucho, ¿no? Tengo bastantes, ¿no? Pero hay algunas que me gustan más. Por ejemplo, esto. Los 100 años del American Rayo Relay League. ¿Eh? Que coinciden con los 100 años de la Whisky 1 Alpha Whisky, que es la estación oficial del American Radio Relay League y transmite boletines y prácticas de telegrafía en prácticamente todas las bandas todos los días. Interesantísimo, ¿no? Porque para lograrla, pues había que hacer cierto número de comunicados. Por ejemplo, bueno, son cosas que bueno, un diploma, una tarjeta codiciada, pues es casi como coleccionar estampillas, ¿no? Solo que las estampillas se venden y tienen precio. Las tarjetas antiguas también se venden en internet, en eBay, por ejemplo, y tienen precio, ¿eh? Entonces son casi como las estampillas. Bueno, quedamos aquí que uno de los más prestigiosos diplomas del radio es el DX Century Club, Award de la American Radio Relay League, Juan Ávila. Voy a entrar ahorita. Juan Manuel, muy buenas noches, qué bueno que pudiste entrar, aunque ya avanzamos, pero no importa, luego verás el video. En principio es difícil de adquirir, estamos hablando del DX Century Club o DXCC, y en muchos casos se requieren varios años para obtenerlo, sobre todo si las condiciones no son muy buenas. Debemos enviar al American Radio Relay League en Connecticut prueba de los contactos con 100 diferentes entidades o países, de que se han respetado todas las reglas y que no hay ninguna alteración en los comprobantes, o sea, los QSL card, los que les acabo de enseñar. Ahora hay verificadores o card checkers en varios países que revisan y validan las tarjetas para no tener que enviarlas al American Radio Relay League. En México, XE1J, Pepe Levy es el verificador y normalmente lo hace en las convenciones nacionales, las convenciones anuales, perdón, de la federación. Además de la verificación virtual que ya existe en el Log of the World, LOTO, que es la forma más rápida y económica. Bueno, ¿por qué el registro del mundo? Pues ya conocemos a los americanos, la Liga Mundial de Béisbol y solo juegan entre ellos, ¿o no? Bueno, en el caso del Log of the World, ¿verdad? Se cumple un poco porque a nivel mundial los radioaficionados persiguen este diploma. No solo muchos diplomas del American Radio Relay League, ¿no? Entonces actualmente ya los podemos registrar
a través del portal de Log of the World, de la American Radio League, de alguna aplicación, etcétera. Tiene sus bemoles para registrarse, para subirlos. ¿Por qué? Porque no es fácil, ¿no? O sea, no. Tiene una serie de filtros que permiten decir que cuando obtienes un diploma de estos, lo obtuviste sin hacer trampas, ¿no? Y ese es el valor precisamente que tiene Logo de Word, porque existen otros registros virtuales que te dan premios como EQSL, por ejemplo, pero bueno, está muy relajada la cosa, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Les platicaba un poco antes, el 5 bandas de XCC, de X Century Club, o sea, 100 países cuando menos, pero no en una banda, o no en cualquier banda. Tienen que ser 5 bandas específicas, que son las de 10, 15, 20, 40 y 80 metros. Hacer 100 contactos comprobables en la banda de 10, 100 en la de 15, 100 en la de 20, 100 en la de 40 y 100 en la de 80. ¿Ok? Yo ya tengo, no 100, un poco más de 100 en la banda de 10, en la banda de 20, en la de 40 ando como en 84, en la 15 ando como en 81, y en 80 metros apenas ando empezando, ¿no? Pero bueno, ya poco a poco lo voy haciendo, no es algo que me quite el sueño, pero ahí lo voy logrando, poco a poco. Pablo, Adelante. ¿cómo comprueban que realmente, quién puede verificar que sí estuvo uno en la banda de 40 metros o 80? Bueno, cuando lo compruebas mediante la QSL Card, que es un papel, Sí. tienes que haber recibido de tu corresponsal esa tarjeta postal. Ah, ok. ¿Ok? Una. Cuando es virtual, tú subes al Log of the World tu comunicado que tiene fecha, hora, minuto y segundo. Ah, muy bien. Tiene la frecuencia y tiene cuando menos el reporte RS o RST, según sea fonía o telegrafía. O sea, hay un registro. Es una base de datos. Sí. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Machear, comprobar. Te van a dar, no sé, 5 minutos de diferencia en la hora UTC. Bueno, pues puede haber ciertas discrepancias. No las debería, pero puede haberlas. Te dan esa tolerancia, pero nunca te van a dar la tolerancia en la frecuencia y en el reporte. Si encuentran una discrepancia, te dicen que no. ¿Ok? Entonces eso Ok, asegura que el contacto haya sido realmente comprobable. Fecha, hora, banda, frecuencia y reporte, cuando menos, ¿no? Son los datos principales. Sí, Funciona muy bien, ¿eh? A mí me encantan. claro. Ahora bien, modos separados de premios, ¿no? Además, es posible conseguir el DXCC en un solo modo de comunicación. En fonía lo puedes conseguir, por ejemplo, en banda lateral o en amplitud modulada, en telegrafía, en RTTY o radioteletipo y otros modos digitales o una combinación de ellos que se llama mixto. O sea que el juego no se acaba. Puedes estar toda la vida jugando. También en cada una de las bandas ya mencionadas de HF, las que vimos hace un rato, pues de los 5 bandas, pero también puedes tener una en 160 metros, en 6 metros, en 12 metros, ¿no? Entonces se va haciendo tan complicado como tú lo quieres hacer. Otros trofeos pueden también obtenerse en la American Radio Relay League y no solo ahí, en diferentes federaciones en el mundo, ¿no? Pero los más cotizados siguen siendo los de la American Radio Relay League. Acuérdense que prácticamente ahí nació la cosa, ¿no? Ahora bien,
Aquí tenemos el famoso Honor Roll. En el Honor Roll número 1 es trabajadas y registradas todas las entidades válidas, o sea, las 340 entidades, tengan gente o no tengan gente, tengan radioaficionados o no tengan radioaficionados. ¿Por qué? Porque pescaste las de expediciones. El Honor Roll normal son trabajadas y registradas todas las entidades menos 10, porque el número de 340 puede variar, pero por eso le ponen menos 10. Actualmente es 340 menos 10, pues son 330. Entonces estás en el Honor Roll. Aquí en Mérida hay un Honor Roll, XC3 Eco Bravo, sí, nuestro amigo Emilio. Y el Honor Roll número 1, pues ya sabes, ¿no? Aquí sí, y los hay a nivel mundial, ¿no? Definitivamente. Aquí hay otros diplomas, aparte del de X Century Club. Está el 5 bandas que ya habíamos dicho, de XCC Award. Este lo da también American Radio Relay League, A1 Operator Club. Es una membresía por eficiencia operativa. O sea, respetando toda la ética y procedimientos operativos, ¿no? Y no se lo dan a cualquiera. Está el Trabajados todos los continentes, Worked All Continents de la YARU. Trabajados todos los estados de la Unión Americana, incluyendo Hawái y Alaska. Es el Worked All States. Este sí lo tengo. Y lo tengo gracias a que me puse a trabajar los 100 años. ¿Por qué? Porque en ese evento de los 100 años era más fácil encontrar estaciones en los estados donde normalmente casi no hay. ¿Okay? Y así, por ejemplo, hay muchísimos más diplomas o premios, awards, certificados, como quiera llamársele. La revista CQ Amateur Radio, ¿no? Antes la comprábamos aquí en Mérida, ya dejó de llegar. O sea, ahorita todo es virtual. Tiene un programa de DX similar al del American Radio Relay League. Las tarjetas de confirmación del contacto también tienen que ser presentadas. El más famoso de sus diplomas es el WAS, Worked All Zones. Acuérdense que creo que eran 40 zonas, ¿sí? Ya lo vimos. El mundo se divide en 40 zonas y todas tienen que ser contactadas para obtener el diploma. ¿Okay? Estas son las 40 zonas CQ. A nuestro amigo David Antonio Pérez Loría, el doctor, le faltaba una, no me acuerdo cuál, que le mencionó alguna vez. Una zona le faltaba. Bueno, pero no tuvo pues la oportunidad, ¿no? Aquí tenemos otros premios de la revista CQ. Worked Prefix. Acuérdense que el indicativo se forma de un prefijo, un número de región o zona y un sufijo. Los prefijos, por ejemplo, aquí en México son XC para la zona continental y XF para las islas. Y así en todos los países. Entonces, trabajar prefijos puede darte un diploma. Tenemos acá el CQ de Xfield, que es, este es el de la revista CQ, pero sé que CQ de Xfield, no sé, no alcanzo a leer a qué se refiere, pero luego se los averiguo. Pero Field es campo, pues puede ser el día de campo de Estados Unidos, posiblemente, no lo sé, habría que averiguarlo. Pero es uno de los diplomas que da la revista CQ. Bueno, ya habíamos hablado de la propagación por línea gris, según recuerdo, pero aquí lo vamos a ver, creo que es la última. Vamos a verla. La diferencia que hay entre el día y la noche hace que exista una franja que apenas se ve, de penumbra, ¿no? En la cual
Si está atardeciendo, pues todavía hay un poco de luz. Y donde está amaneciendo, también apenas la luz está empezando. ¿Esto qué significa? Cuando está atardeciendo, la capa D se empieza a debilitar, permitiendo que las ondas de radiofrecuencia, sobre todo de las bandas bajas, como la de 80, 40, 60, 40, 30 y a veces hasta la de 20 metros, puedan atravesarla y llegar a la ionosfera y ser reflejadas. Entonces, ese tiempo que puede durar 40, 60 minutos más o menos, es el óptimo para ser comunicados al otro lado del mundo. ¿Mm? Es el tiempo óptimo. Entonces, usar la línea gris, es decir, empezar a transmitir cuando está atardeciendo o cuando está amaneciendo. Yo, por ejemplo, el otro día estaba yo como a las 7 de la noche aquí, como a las 7, no, un poco más tarde, como a las 10 de la noche, y Francia estaba entrando una chulada, pero pues él estaba a las 5 de la mañana, ¿verdad? Por la diferencia de horario. De tal manera que ya estaba teniendo cierta influencia con la zona, con la línea gris, con la franja gris. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando la capa D empieza a debilitarse o desaparece? Las ondas llegan hasta la capa F, porque en las noches pues están unidas, ¿no? Y si está en la atardecer, posiblemente está F1 y F2. ¿Por qué? ¿Por qué todavía existe la capa F, F1 o F2? Porque aunque nosotros estemos prácticamente a oscuras, a 500 kilómetros de altura, los rayos solares están incidiendo en la atmósfera y están ionizando la atmósfera. Y el hecho de que desaparezca la capa D y tenemos una capa perfectamente ionizada más arriba, eso nos permite los comunicados. Y lo mismo sucede cuando está amaneciendo. La capa D apenas se va a empezar a formar. Entonces, las ondas pueden llegar hasta arriba a la capa F que está siendo ionizada por los rayos del sol con, no sé, 2 horas de anticipación o por allá, ¿no? Ese es el efecto de trabajar en esos horarios, amaneciendo, anocheciendo. QSL Cards o la confirmación de tu comunicado. Acuérdense que el comunicado en la clave Q se le llama QSO y generalmente los radioaficionados hablamos de QSO, no decimos de comunicados. QSL Cards o tarjeta de confirmación fue el método más usado de probar un contacto válido ante la American Radio Relay League u otro programa de DX. A veces es difícil que un país lejano te conteste y envíe la QSL card solicitada. Agrega que el costo de un timbre de correo se ha multiplicado especialmente para el extranjero y verás que a veces es prohibitivo obtener la QSL card, especialmente para joven estudiante o una persona mayor retirada. Actualmente, Local Dig World, Lotu y otros sistemas electrónicos están en auge precisamente por ese costo. Es decir, si tú eres muy activo y en un año haces 1000 comunicados, quieres enviar o que te envíen las tarjetas. Enviarlas tú te va a costar a como quieres, a $2 en promedio, a 40 pesos cada una, por 1000 comunicados. Mejor te compras un radio ultramoderno, ¿no? Eso es haciendo cuentas. Utilizar el QSL Bureau, que es el correo postal de las federaciones, puede salir muy económico, unos 3 pesos por tarjeta, pero pueden tardar 10 años en llegarte. Entonces, como que no es muy práctico, ¿no? Cosas por el estilo. Muestras de tarjetas. Aquí está la de XC3 Delta, nuestro amigo David. Aquí está uno de Estados Unidos. Está el de... Esta no es una tarjeta, sino que es el logo de Log of the World, ¿verdad?
que es un sistema virtual de confirmación de tarjetas. Esta es la tarjeta que yo estoy usando actualmente, ¿no? XC3 Alpha. Tenía otra, bueno, luego se las pongo por allá. El XC3 Whiskey Mike Alpha, diferente diseño a esta, ¿no? La confirmación de tu comunicado o QSO. Muchos radioaficionados no envían tarjetas de confirmación. Una estación de X tiene que hacer 200 o 300 tarjetas cada vez que sale a radio. En cada ocasión. Si sale una vez por semana, 300 tarjetas por 52 semanas, échale pluma. Es demasiado caro y además es cansado. Hay quien dice que es papel desperdiciado. Hay quien dice que es antiguo, que deben usarse los medios electrónicos de confirmación. Y hay quienes solo buscan platicar con amigos, no les interesan los diplomas ni las colecciones. ¿Sí? También, y aquí faltó, hay quienes ponen en su página en qrz.com que solo aceptan confirmaciones en tarjetas de QSL Card en papel. Y te lo ponen. Y pueden ser estaciones muy solicitadas. Y no va a subir tu contacto al logo de Word. Él quiere tu tarjeta porque le gusta coleccionarla. ¿Sí? Y está dispuesto a mandarte la suya. Muchas veces pagándole al mismo. Y otras estaciones te dicen, ¿quieres mi tarjeta? Sí, mándame $3 para que yo te la pueda dar, ¿no? Cuando te es difícil enviar las QSL Cards, puedes recurrir a un QSL Manager, que es un radioaficionado que se encarga de enviar todas tus tarjetas, recibir y entregarte las que te manden. ¿Qué gana un QSL Manager? Porque es un trabajal. Pues lo que pasa es que ya se convirtió en su modus vivendi. De eso vive. Y como alguien me dijo, ¿no? El que trabaja en el altar vive del altar. Entonces, un QSL Manager ya no es un radioaficionado normal, está viviendo del trabajo de QSL Manager. ¿Por qué? Porque cuando alguien quiere tu tarjeta, ya sea que ponga $2 o $3 en el sobre, que muchas veces lo roban en el correo, y actualmente es mucho más fácil por aquello de las transferencias bancarias y cosas por el estilo, pues es muchísimo más fácil transferir el dinero, ¿no? Por PayPal, por ejemplo, es fácil y no es costoso. Entonces, él recibe esos $2 o $3, hace todo, les manda tu tarjeta, etcétera, etcétera, pero siempre va a tener cuando menos $1 para él. Ahora, súmale, hay QSL managers que manejan 40 o 50 estaciones de DX. Échale pluma, ¿cuántos embolsan, Angelito? Aunque gane $0.50 por cada una, ¿no? Pero a ti te quita el trabajo y el pendiente y todo, ¿no? Entonces, y como tú no vas a ganar la gran cosa porque vas a hacer, no sé, 200 comunicados al año, pues mejor que lo hagan QSL Manager, ¿no? Confirmación virtual de QSO, ya hablamos algo de ello. Puedes recibir la tarjeta directa por correo o por el QSL Buró de tu federación. Registrar tu contacto en el Logbook of the World de la ARRL, la LOTUB, o bien el EQSL o en la página de qrz.com, y tu contacto puede ser confirmado sin necesidad de que recibas la tarjeta física. Los registros en EQSL todavía no son aceptados y no creo que vayan a ser aceptados para los diplomas de la American Radio Relay League. Sí los acepta la revista CQ. Y quiero decirles que algunos diplomas de la revista CQ
los puedes tramitar a través del Log of the World porque ya tienen un acuerdo. Entonces tenemos el Log of the World, tenemos el QRZ.com, que además es una base de datos mundial de indicativos, en el que cada radioaficionado puede tener gratuitamente una página individual. Y si quieres ciertos beneficios, pues vas a pagar por esos beneficios. Pero si quieres el básico, pues no pagas nada. Y está el EQSLCC también, que es privado, pero que trabaja por donaciones, no te exige nada. Si no puedes hacer una donación, pues tampoco te va a cobrar y vas a poder usar su servicio. ¿Qué se necesita para hacer DX? Ustedes me dicen porque ya son las 10:12. Si alguien necesita irse, con toda confianza. Todo se vale. Cada quien tiene lo que puede según sus posibilidades. Hay estaciones gigantes con torres de 100 metros y antenas Yagi monobandas, amplificadores de poder de 1500 watts, etc. Hay indexistas que solo tienen un radio de 100 watts, una antena dipolo multibanda, tiempo y muchas ganas de hacer DX. Lo indispensable es estudiar, revisar las condiciones de propagación para saber dónde buscar, tener paciencia, escuchar y volver a escuchar. Hacer DX es como ir de cacería. Un venado nunca te va a salir adelante a decir, ven a dispararme. Hay que saber dónde está el venado, hacia dónde corre, dónde se detiene y cuándo es el momento oportuno de dispararle o hacer el QSO. Algunos tips para hacer DX. Hay información periódica en las revistas e internet sobre las expediciones a lugares lejanos. Las federaciones, como la Federación Mexicana, los publica en su boletín dominical, por ejemplo. Diariamente podemos ver en internet las condiciones de propagación y la máxima frecuencia utilizable para saber dónde buscar. Hay clusters, que son páginas de la red que informan los contactos realizados cada minuto con estaciones raras y la frecuencia. Pero recuerda que cuando ves un reporte interesante en el clúster y hay miles de radioaficionados llamándole y se forma el amontonamiento o pile-up, muchos con mejores estaciones que la tuya. Ya es tarde si te confías en los clústeres, pero hay que tener mañas. Yo he hecho muchos comunicados que parecían imposibles, como una manera que no falla. Darle vuelta al dial hasta que la encuentres, antes de que la encuentre las demás. Esa es una. Pero hay otra también que implica mucha paciencia. A veces la estación de X manda un QRX en código Q, que significa standby. Va a hacer una pausa, va a tomarse un refresco, un vaso de agua, etcétera, lo que se necesite, ¿no? Entonces, muchas estaciones, cuando oyen eso, se van a otro lado, no se quedan esperando que regrese, porque puede tardar un minuto o puede tardar 2 horas. El QRX no te garantiza porque no dice cuántos minutos va a estar afuera. Pero si tú tienes paciencia, te quedas en esa frecuencia sintonizada y te pones a hacer otras cosas en tu escritorio. Cuando entre el primer llamado, tú inmediatamente entras. Lo más probable es que te conteste. Hay muchas formas de hacer contacto. En telegrafía es mucho más fácil, sobre todo si tienes un radio con pantalla, donde puedes ver las señales. Porque vas a poder ver cuál fue la última estación que le contestó y posicionar inmediatamente ahí tu frecuencia de transmisión. De tal manera que cuando la estación dé su reporte, entras inmediatamente sin esperar que la estación de X empiece a llamar. Entonces te la adelantas a los demás. Lo más seguro es que te conteste. Y otra cosa es porque normalmente México es un país raro para DX. Hay muchos radioaficionados, pero no todos están haciendo DX. Están platicando con los cuates, están en las redes, están aquí, pero no haciendo DX.
Entonces, cuando oyen XE, a veces la estación de X, para ella tú eres el de X y te da prioridad. Es otra ventaja que tenemos, sobre todo si estás en telegrafía. Casi siempre las expediciones transmiten en split, es decir, en frecuencias separadas. Hay que fijar un oscilador de frecuencia variable, un BFO, en la estación que transmite el DX y mover el otro continuamente buscando que nos escuche y llamar repetidamente con paciencia. Si no tienes pantalla para ver dónde están los últimos reportes, pues tienes que hacerlo a ciegas. ¿Sí? Cuando hay un pile-up o amontonamiento o cúmulo de estaciones llamando a una sola, a veces la estación de X llama solamente a estaciones con un solo número. Por ejemplo, solo estaciones de la zona 1. Así las estaciones llamando se reducen en un 90% después de contactar todas las estaciones con número 1. O que ya pasó un tiempo y aunque no se hayan agotado, pasa a la número 2 y a la 3 y así sucesivamente. Quien quiera contactar esa estación tendrá que esperar hasta que llame a estaciones con su número. Es un método alterno bastante útil, pero tienes que tener siempre mucha paciencia. Por lo demás, la técnica del contacto será la misma descrita en el tema de éticas y procedimientos operativos que veremos más adelante. 7. En ocasiones la estación de X llama por regiones o países. Por ejemplo, únicamente Estados Unidos, únicamente Europa, únicamente Latinoamérica, etc. Y eso es para que no le caiga a todo el mundo encima. ¿No? Puede incluso decir únicamente Brasil. ¿No? Hay que respetarla o se forman ruidos superpuestos del pile-up que impiden hacer los contactos. Esto se hace para dar oportunidad a estaciones de otras regiones o solo las grandes estaciones podrían contactarlas. Este es un ejemplo del DX, de un clúster. En este caso se llama DX Watch. Está el Phone Cluster, están diferentes, ¿no? Pero uno de los más socorridos es este. Entonces, si yo fuera una estación de DX, por ejemplo, XC3 Alpha, entonces las personas que me hayan contactado o que me hayan escuchado pueden poner en el DX Cluster que me escucharon, en qué frecuencia me escucharon y en algún momento, y también pueden poner en qué modo, ¿sí? Y a veces hasta el reporte de señal. De tal manera que si a otros les interesa contactar con una estación XE o incluso que no sea XE1 ni XE2, sino XE3, van a saber dónde encontrarme. El DX es una competencia contigo mismo. Con el tiempo, la historia que escribas en tu vivencia como radioaficionado nunca debe ser corta, debe estar llena de experiencias, experimentos y vivencias de evolución. De otra forma, nunca encontrarás y entenderás el verdadero sentido de la radioafición y tal vez en el futuro te conviertas en una de las tantas licencias vencidas. Aquel que no encontró el objeto o no encontró la diversión o el reto que esperaba. Esta es una QSL-CAR de Scarborough Reefs. Son unas piedras perdidas en el Pacífico. Aquí tenemos al radioaficionado sobre una piedra. Aquí está su generador de corriente. Acá se ve el mástil. Tiene la antena. La estación fue Bravo, Sierra, 7 Hotel. Porque es Bravo, digo que está en la jurisdicción de China. Atolón, Mar de China Meridional. Y han salido en el 95, 97 y 2007. No han vuelto a salir. No es fácil ir hasta allá, ¿no?